Nunca imaginé que dormir 30 minutos en la cabina de mi camioneta me salvaría la vida laboral, probablemente, la libertad. Llegué a las 6:30 de la mañana, con los ojos pegados y el cuerpo pesando como plomo. Solo quería recostar la cabeza un momento antes de mi turno de las 7. Cuando desperté, el reloj marcaba las 10 de la mañana y mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas de don Rogelio, mi supervisor. El pánico me subió por la garganta como un nudo ardiente. Inventé la primera excusa que me vino a la mente. Le dije que estaba afuera, revisando una entrega sospechosa en el muelle de carga. Al entrar a la oficina, lo encontré con la cara roja, sosteniéndose el estómago mientras se reía a carcajadas. Pensé, en mi ingenuidad, que se burlaba de mi terrible mentira. Pero no era una risa de burla, era una risa histérica, de esas que nacen del puro nerviosismo. Me miró con unos ojos que no reconocí, como si yo fuera un fantasma que acababa de caminar por la puerta. Menos mal que no estabas aquí adentro, Camila, alcanzó a decir entre jadeos, secándose una lágrima. En ese instante, un frío glacial me recorrió la espalda. Algo muy grave había ocurrido en esas 3 horas y media que yo pasé durmiendo. Y lo peor de todo es que él sabía que yo no estaba afuera. Mi mentira, dicha al azar para cubrir mi falta, había chocado con una verdad mucho más oscura que yo no podía ni sospechar. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su sonrisa torcida y me pregunto qué habría pasado si hubiera llegado puntual. Quizás hoy no estaría aquí compartiendo esto con ustedes. A veces, el universo tiene una forma muy extraña de proteger a los que cometen errores. Para que entiendan el peso de ese momento, necesito que conozcan un poco mi realidad. Llevo 3 años trabajando en esta bodega logística en las afueras de Guadalajara. Es un trabajo pesado, de esos que te dejan el uniforme oliendo a polvo y gasolina, pero que paga las facturas de mi hijo. Don Rogelio llevaba 6 meses como mi jefe directo. Al principio, parecía el supervisor ideal, amable, comprensivo con los retrasos y siempre con una palabra de aliento. Incluso me ayudó a conseguir un anticipo, y yo, en mi inocencia, llegué a pensar en escribir un diario íntimo, algo parecido a ir contando dramas de la vida, sin imaginar que el verdadero caos estaba por estallar. Esa confianza fue la que me hizo bajar la guardia esa mañana. Había tenido una noche terrible, con mi hijo enfermo y con fiebre alta, apenas logrando dormir 2 horas. Sabía que llegar a las 6:30 era un riesgo, pero la necesidad de asegurar mis horas extra me empujó a intentarlo. Estacioné mi camioneta en la parte trasera, lejos de las cámaras principales, pensando que nadie me vería. Bajé el asiento, puse la alarma del celular a las 6:55 y cerré los ojos. El calor del motor y el cansancio acumulado me vencieron en cuestión de segundos. El sonido estridente de mi teléfono me arrancó del sueño como un balde de agua helada. Eran las 10 en punto. Mi corazón se detuvo al ver el nombre de don Rogelio parpadeando en la pantalla. Contesté con la voz temblorosa, inventando esa historia ridícula sobre estar en el muelle de carga. Para mi sorpresa, no me regañó. Solo me dijo con una voz extrañamente calmada, ya veo, quédate ahí, ya bajo a revisarlo. Colgué el teléfono y me arreglé el cabello frente al espejo retrovisor, tratando de componer mi aspecto. Sentía una mezcla de vergüenza y alivio por no haber sido descubierta durmiendo. Caminé hacia la entrada principal, tratando de lucir ocupada y con una carpeta en la mano. El ambiente en la bodega se sentía diferente, más tenso de lo habitual. Los compañeros de trabajo evitaban mi mirada, murmurando en grupos pequeños cerca de las estanterías. Un silencio incómodo flotaba en el aire, pesado y cargado de electricidad estática. Al entrar a la oficina administrativa, la escena que encontré no tenía ningún sentido. Don Rogelio estaba solo, rodeado de cajas de archivos abiertas y papeles esparcidos por el suelo. No había enojo en su rostro, solo esa risa incontenible que ya les describí. Me ofreció un vaso de agua con la mano temblando ligeramente. Siéntate, Camila, me pidió, señalando la silla frente a su escritorio. Tomé asiento, con el estómago hecho un nudo, esperando el regaño por mi ausencia. Fue entonces cuando su sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. Su rostro se transformó en una máscara de frialdad calculadora. Sabes, Camila, siempre supe que eras una chica inteligente, dijo, limpiándose la última lágrima de la risa.
pero sus ojos no transmitían admiración, sino una evaluación peligrosa. Por eso me extraña tanto que hayas decidido no estar aquí a las 8 de la mañana. Mentir sobre mi paradero fue un error, lo sé, pero en ese momento sentí que era mi única tabla de salvación. Ya le expliqué, don Rogelio, estaba en el muelle, repetí, tratando de mantener la voz firme. Él se recargó en el respaldo de su silla y suspiró con pesadez. El muelle de carga estuvo cerrado por mantenimiento desde las 7, Camila. Esa frase cayó sobre mí como una sentencia de muerte. Mi mentira se había desmoronado en un solo segundo, dejándome completamente expuesta. Sentí como el calor me subía a las mejillas, quemándome de vergüenza. Esperaba que me despidiera en ese instante, que me gritara por mentirosa y negligente. Sin embargo, lo que hizo fue mucho peor. Sacó un sobremanila de uno de los cajones y lo deslizó lentamente sobre el escritorio. A las 8:15, la auditoría externa llegó sin previo aviso, explicó con voz suave. Venían a revisar los inventarios de la zona de electrónicos de alto valor. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, conectando puntos que no quería ver. Y como tú eres la responsable de esa zona, tu firma era obligatoria en los actas de conformidad, continuó, observando mi reacción. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Si yo hubiera estado allí, habría firmado esos documentos sin revisarlos a detalle, como siempre lo hacía por confiar en su supervisión. Resulta que faltan exactamente 50,000 pesos en mercancía, Camila. Su tono era casi compasivo, lo cual lo hacía aún más aterrador. Si hubieras estado aquí, la firma con tu nombre estaría en ese documento fraudulento. Me quedé paralizada, procesando la magnitud de lo que estaba insinuando. ¿Me estaba salvando o me estaba atrapando en su propia red? No entiendo, don Rogelio, ¿por qué se ríe entonces?, logré preguntar con un hilo de voz. Él se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Me río porque la vida es irónica, Camila. Me río porque tu pequeña siesta te acaba de salvar de ser la chiva expiatoria de un desfalco que yo mismo organicé. El aire se escapó de mis pulmones. La confesión fue tan directa, tan brutal, que no supe cómo reaccionar. No había arrepentimiento en sus palabras, solo un cinismo helado. Pero no te preocupes, añadió, guiñándome un ojo. Como no firmaste nada, no puedo culparte a ti. El problema es que ahora necesita a otra víctima, y al estar aquí contando dramas de la vida con ustedes, comprendo que su risa fue el sonido de mi propia sentencia de libertad. Don Rogelio sacó una carpeta azul de su cajón y la abrió con una calma que me heló la sangre. El olor a café quemado de la máquina del pasillo se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado industrial. Me explicó que el desfalco no era un error, sino una operación planeada desde hace meses por la dirección regional. Yo escuchaba cada palabra sintiendo como el sudor me bajaba por la nuca empapando el cuello de mi blusa. Él me miraba fijamente, esperando ver en mi rostro la codicia o el miedo que necesitaba. Tragué saliva con dificultad, dándome cuenta de que mi siesta me había metido en un laberinto sin salida. Me llevé la mano al pecho tratando de calmar los latidos desbocados que me retumbaban en los oídos. Rogelio me ofreció un trato que sonaba ridículamente sencillo sobre el papel pero que en la realidad era una sentencia. Solo tenía que firmar unas hojas de descarga de mercancía con fecha de la madrugada, echándole la culpa a Mireya, la jefa del turno nocturno. A cambio, me prometía un bono discreto que equivalía a 3 meses de mi sueldo y el silencio absoluto sobre mi falta de esa mañana. Por un segundo, la necesidad de pagar las terapias de mi hijo me hizo considerar seriamente aceptar su propuesta. Sacudí la cabeza para despejar esa idea tan oscura, sintiendo una vergüenza ajena de mí misma. Antes de que pudiera responder, la puerta de cristal de la oficina se empujó con un chirrido estridente. Mireya entró cargando unas cajas de archivos, completamente ajena a la tormenta que se cocinaba en ese escritorio. Rogelio cambió su expresión en una fracción de segundo, pasando de ser un extorsionador a un jefe amable y relajado. Yo me quedé petrificada en mi silla, clavándome las uñas en las palmas de las manos para no gritar. El contraste entre la sonrisa falsa de él y mi terror genuino creó un silencio tan denso que costaba respirar. Mireya dejó los papeles y me saludó con una sonrisa cansada, sin notar que yo estaba a punto de desmayarme.
No podía creer que el destino me estuviera obligando a mirar a los ojos a la víctima de mi propia cobardía. Mireya me preguntó si me sentía mal porque estaba más pálida que una pared recién pintada. Inventé sobre la marcha que me había bajado la presión por no haber desayunado todavía. Rogelio soltó una carcajada fingida y me ofreció una galleta, burlándose internamente de mi patética mentira. Sentí un asco profundo por él y por mí misma por permitir que ese juego macabro continuara frente a ella. Cuando Mireya por fin salió de la oficina, sentí que me quitaban una losa de concreto del pecho. Rogelio cerró la puerta con llave y giró el seguro con un clic metálico que sonó a trampa mortal. Sacó su teléfono móvil y me mostró la pantalla, donde estaba abierta la aplicación de rastreo de mi celular corporativo. Me explicó que él sabía perfectamente que yo estaba durmiendo en la camioneta desde las 6:30. Su risa de hace rato no fue por mi excusa del muelle, sino por la ironía de que mi pereza le hubiera caído del cielo. Él me había dejado dormir a propósito para tener la coartada perfecta de que yo no estaba en el edificio. La revelación me golpeó el estómago con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aire en los pulmones. Tuve que cerrar los ojos unos segundos para evitar que las lágrimas de impotencia me traicionaran. Me mordí el labio inferior hasta saborear un poco de sangre, anclándome a la realidad física para no derrumbarme. Él no me estaba salvando, me tenía atrapada en su red desde antes de que yo siquiera cerrara los ojos. Si me negaba a afirmar, usaría el rastreo del GPS para demostrar que estuve dormida en horas laborales y me destruiría laboralmente. Si firmaba, me convertía en cómplice de un delito federal que mandaría a Mireya a la cárcel en mi lugar. El dilema moral me estaba destrozando por dentro, partiéndome en dos bandos que tiraban de mi conciencia. Me recosté en el respaldo de la silla sintiendo que las paredes de la oficina se cerraban sobre mí. El zumbido del aire acondicionado de pronto sonaba como el rugido de una bestia a punto de devorarme. Rogelio me puso un bolígrafo plateado en la mano, cerrando mis dedos con los suyos en un gesto que pareció una caricia pero fue una amenaza. Me susurró al oído que la vida era de los que saben adaptarse a las circunstancias, por muy oscuras que fueran. En ese instante, la mujer asustada que entró a esa oficina murió, y nació alguien dispuesta a jugar sucio. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Tomando una decisión que me cambiaría la vida, bajé la mirada hacia el documento, dudando si mi mano temblorosa sería capaz de sostener el bolígrafo. La tinta negra de las firmas falsas de Mireya brillaba bajo la luz fluorescente, gritando que todo era una farsa. Rogelio me observaba con la paciencia de un depredador que sabe que su presa ya no tiene a dónde correr. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared marcando mi condena. Sabía que si trazaba mi nombre en ese papel, cruzaría una línea de la que jamás podría regresar. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire viciado de la oficina, y acerqué la punta a la hoja, pero en lugar de escribir, apoyé el bolígrafo sobre el papel y lo partí por la mitad con un chasquido seco. La tinta azul estalló manchando mis dedos y el documento original con una gota que pareció sangre. Rogelio abrió los ojos de par en par, perdiendo por primera vez su máscara de control absoluto y calculador. Le dije con voz firme que no iba a firmar su basura, pero que tampoco iba a dejar que me chantajeara. Saqué mi propio teléfono del bolsillo y le mostré la pantalla de mi grabadora de notas de voz activada. Había empezado a grabar desde el momento exacto en que él cerró la puerta con llave y me mostró el GPS. Casi me río de la cara de espanto que puso al darse cuenta de que yo no era tan ingenua como él creía. Su rostro pasó de la arrogancia a un pánico grisáceo, sudando frío por las sienes mientras miraba el pequeño ícono rojo parpadeante. Le expliqué que si él enviaba el reporte de mi falta, mi audio llegaría automáticamente a la dirección corporativa y a la policía. El chantajeador acababa de convertirse en el chantajeado, y el giro de tornillos fue tan dulce como aterrador. Por un segundo, pensé que iba a saltar por encima del escritorio para quitarme el teléfono a la fuerza. Pero sus piernas flaquearon y se dejó caer pesadamente en su silla, derrotado por su propia soberbia. Me temblaban las piernas con tanta violencia que tuve que aferrarme al borde del escritorio para no caer de rodillas. El corazón me golpeaba las costillas como un ave atrapada, liberando la adrenalina acumulada de los últimos 20 minutos. Rogelio intentó negociar, ofreciéndome más dinero, suplicando que borrara el audio y que podíamos arreglarlo entre nosotros. Lo miré con una frialdad que no sabía que poseía,
sintiendo como el asco hacia él se transformaba en una extraña paz. Le dije que guardara su dinero sucio, porque mi tranquilidad no tenía precio en su mercado de mentiras. Me guardé el teléfono en el bolsillo, asegurándome de que el archivo de audio estuviera respaldado en la nube en ese mismo instante. Abrí la puerta de la oficina sin pedir permiso, caminando por el pasillo con una seguridad que no sentía hace horas. Los compañeros de trabajo me vieron pasar, notando que algo había cambiado drásticamente en mi postura y en mi mirada. Fui directo al baño de mujeres, me encerré en el último cubículo y me dejé deslizar hasta el frío suelo de azulejos. Ahí, rodeada del olor a cloro y jabón de manos barato, finalmente permití que las lágrimas cayeran sin control. Lloré por el miedo que pasé, por la Mireia que casi arruinó mi vida, y por la Camila que tuvo que endurecerse. Pero entre los sollozos, una sonrisa pequeña y victoriosa se dibujó en mi rostro, sabiendo que había ganado esta batalla. Salí del baño. Me lavé la cara con agua helada y me acomodé la ropa frente al espejo roto de la pared. Regresé a la bodega, ignorando por completo la mirada nerviosa que Rogelio me lanzaba desde el cristal de su oficina. Sabía que la guerra no había terminado, pero por primera vez en mi vida, yo tenía las armas y las municiones. Fui a mi estación de trabajo, encendí mi computadora y empecé a redactar un correo para la auditoría externa. Adjunté el archivo de audio, las fotos de los documentos manchados de tinta y una explicación detallada de todo lo ocurrido. Mi dedo se quedó suspendido sobre la tecla de enviar, sintiendo el peso de la justicia cayendo sobre mis hombros. Presioné la tecla con fuerza, escuchando el suave clic del ratón que sellaba el destino de don Rogelio. En ese preciso instante, la puerta de su oficina se abrió y vi a los 2 auditores externos que habían llegado esa mañana entrar a su despacho. Él palideció al verlos, entendiendo que su tiempo de manipulación y mentira se había acabado para siempre. Me recosté en mi silla, tomé mi taza de café frío y di el primer sorbo con el sabor más dulce de la victoria. Había dejado de ser la empleada sumisa que dormía en su camioneta, para convertirme en la arquitecta de su propia caída. El ruido de las voces alteradas dentro de la oficina fue la música más hermosa que había escuchado en todo el día. Los auditores externos salieron de la oficina de Rogelio con expresiones severas y carpetas bajo el brazo. Lo escoltaron hasta la salida principal sin permitirle siquiera recoger sus pertenencias personales del escritorio. Yo observé la escena desde mi estación de trabajo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Ver a un hombre que antes parecía tan poderoso reducido a un empleado despedido fue un golpe de realidad. Sin embargo, sabía que su destino era la consecuencia directa de su propia avaricia y manipulación. La justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza en este mundo. Esa misma tarde, la dirección regional me citó a una reunión privada para aclarar los hechos. Les entregué el audio original y les expliqué cómo él intentó usar mi supuesta ausencia como coartada. Los directivos escucharon en silencio, tomando notas meticulosas sobre cada detalle de mi testimonio. Al finalizar, me agradecieron profundamente por mi integridad y por haber evitado un desastre mayor. Me informaron que, gracias a mi evidencia, la empresa iniciaría acciones legales inmediatas en su contra. Salí de esa reunión con la cabeza en alto, sintiendo que por fin podía respirar sin ese nudo en la garganta. Al día siguiente, Mireia llegó al turno con una sonrisa, completamente ajena a lo que había estado a punto de suceder. Me acerqué a ella y le pedí unos minutos para hablar en un lugar más privado de la bodega. Le confesé que Rogelio había intentado incriminarla y que yo había detenido el plan a tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al entender el peligro del que la había protegido esa mañana. Me abrazó con una fuerza que transmitía una gratitud profunda y un alivio compartido entre nosotras. Ese abrazo selló una amistad sincera que nació en medio del caos y la traición corporativa. Semanas después, me ascendieron al puesto de supervisora adjunta, reconociendo mi lealtad y mi capacidad de reacción. El ambiente en la bodega cambió radicalmente, volviéndose más transparente y colaborativo entre todos los empleados. Ya no había ese miedo constante a ser la chiva expiatoria de los errores de la gerencia. Mi hijo pudo continuar con sus terapias gracias a la estabilidad que mi nuevo puesto me proporcionó. A veces pienso en aquella mañana en la camioneta y agradezco al destino por ese retraso involuntario. Lo que parecía un error garrafal se convirtió en la herramienta que salvó mi carrera y mi conciencia. Hoy, cuando llego a trabajar a las 6:30 de la mañana,
Ya no siento ese pánico antiguo. Me tomo mi tiempo para tomar un café caliente y organizar mis tareas con total tranquilidad. Aprendí que la vida laboral puede ser un campo minado lleno de trampas invisibles y personas deshonestas. Pero también descubrí que tengo una fortaleza interior que no sabía que poseía hasta ese momento crítico. Ya no soy la empleada que se deja intimidar por las amenazas veladas de un superior abusivo. Me he convertido en una mujer que conoce sus derechos y que no teme defender su verdad. Esta experiencia me enseñó a confiar siempre en mi instinto cuando algo no se siente correcto. Aquella risa nerviosa de Rogelio fue la primera señal de alerta que mi cuerpo intentó procesar. Ignorar esas señales internas puede costarnos mucho más que un simple regaño o una falta en el registro. Por eso, ahora valoro cada decisión que tomo, por pequeña o insignificante que parezca en el momento. Incluso un simple retraso de 30 minutos puede cambiar el curso completo de nuestra existencia. El universo a veces nos protege de formas que nuestra mente lógica no puede comprender de inmediato. Quiero compartir esta historia con ustedes para que estén alerta en sus propios entornos laborales. No permitan que nadie los manipule ni los use como chivos expiatorios para cubrir sus propios crímenes. Siempre documenten todo, guarden evidencias y, sobre todo, confíen en su propia intuición femenina. A veces, la persona que parece más amable es la que esconde las intenciones más oscuras y calculadoras. Mi consejo es que nunca firmen nada que no hayan leído y comprendido al 100%. Su nombre y su reputación valen infinitamente más que cualquier bono o promesa vacía de un jefe. Al final de este largo viaje, me pregunto qué habrían hecho ustedes en mi lugar esa mañana. ¿Habrían firmado el documento para salvar su empleo, arriesgando la libertad de una compañera inocente? ¿O habrían tenido el valor de enfrentarse al chantaje, sin importar las consecuencias que eso trajera? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios de este video. Su perspectiva me ayuda a seguir creciendo y a entender que no estamos solos en estas luchas. Recuerden siempre que, al final del día, la única persona con la que deben poder mirarse al espejo es usted misma.